Nuevo vídeo, nuevo combate. Christian Slater, Jon Favreau y Cameron Diaz contra Bradley Cooper, Ed Helms y Zach Galifianakis. La comedia negra contra la comedia de misterio. Si te dijera que un grupo de amigos en celebración de despedida de soltero se divierte demasiado en Las Vegas, es posible que me dijeras que lo que pasa en Las Vegas se acaba sabiendo. Round 1. Fight. En un rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Very Bad Things, con guión de Peter Berg y donde se nos narra cómo un grupo de amigos se reúnen en Las Vegas para celebrar la despedida de soltero de Kyle. Durante la fiesta, uno de los amigos mata accidentalmente a la stripper contratada para el evento en la habitación del hotel, dando lugar a un giro inesperado. En lugar de reportar el incidente a la policía, los amigos, liderados por Robert, deciden encubrir el crimen, lo que los lleva a tomar una serie de decisiones cada vez más desesperadas y violentas para protegerse a sí mismos. Sus mejores golpes son una comedia negra solvente y sorprendentemente entretenida, unos personajes con un trasfondo y actuaciones muy por encima de la media, y unos acontecimientos bien hilvanados y encorsetados para el uso y disfrute del espectador. Nos encontramos ante una de las películas más infravaloradas del género de comedia negra, con influencias claras a los hermanos Coen y Quentin Tarantino, y que se la vislumbra como una obra descomunalmente divertida si le das la oportunidad. En el otro rincón del cuadrilátero tenemos el argumento de Resacón en Las Vegas, ¿Qué pasó ayer?, en Hispanoamérica, con guión de John Lucas y Scott Moore, y donde se nos narra las peripecias de 4 amigos que viajan a Las Vegas para celebrar la despedida de soltero de Doug. Después de la celebración, Phil, Stu y Alan se despiertan en su suite del hotel con una gran resaca y sin ningún recuerdo de lo que ocurrió la noche anterior. Peor aún, descubren que Doug ha desaparecido y se encuentran con una serie de pistas desconcertantes, incluyendo un tigre en el baño, un bebé en el armario y un diente perdido. Sus mejores golpes son una comedia que destaca por su humor irreverente, alocado y fuera de serie, un formato de misterio cómico donde los personajes tienen que desentrañar el quién, qué, cuándo y dónde de su propia noche de fiesta desenfrenada, y un enfoque de una versión exagerada y caricaturesca de Las Vegas como un escenario de libertinaje y caos, lo que sirve como el telón de fondo perfecto para los eventos descontrolados de la historia. Nos encontramos ante una de las comedias más locas, sorprendentes y divertidas de los últimos tiempos. Ambos argumentos inician casi en paralelo su propuesta. Very Bad Things se decanta por el humor negro de comedia absurda y que se apoya en la psicología de los personajes, un hilo argumental que conlleva una consecución de acontecimientos que va increciendo tanto en drama como en humor negrísimo a medida que avanza la historia. Resacón en Las Vegas, en cambio, adquiere un sello de humor tan descarado y pasado de vueltas como la propia ciudad del pecado, y en el que las situaciones alimentan el misterio y las ganas de saber qué demonios ha pasado con su amigo, en el que el puzzle para resolver el misterio se irá completando a medida que avanzan los acontecimientos. Si bien es cierto que la propuesta de Very Bad Things me parece de una calidad extraordinaria, los jueces deben decidirse y al final se decantan por Resacón en Las Vegas por una propuesta argumental originalmente divertida. ¡Es un cabrón! La he jodido. Round 2. Fight. El reparto de Very Bad Things tiene un elenco superior a la media. Tiene un plantel de actores y actrices que, si bien es cierto que no podríamos decir que es un Dream Team de la actuación, sí que no deberíamos infravalorar a sus miembros, ya que pueden dar sorpresas en el combate. Los golpes empiezan con un Christian Slater interpretando a Robert Boyd como aquel amigo en el que algún momento has envidiado, ya sea por su físico o temperamento, pero que a la postre encontrará la manera de ponerte en evidencia o, peor aún, en problemas. Slater golpea por una interpretación de uno de los papeles más memorables de su irregular carrera y en el que pone en serios problemas a su contrincante. Siguen los golpes de Cameron Diaz, en el que su interpretación de Laura, una prometida obsesionada con el evento de su boda, provocan unos golpes certeros a su oponente por su carácter superficial, egoísta y manipulador, casi tanto como el personaje de Slater. Continúa el ataque de Daniel Stern, interpretando a Adam, en el que la culpa le corroe por dentro al encubrir unos crímenes cometidos por su hermano primero y por Boyd después. Una de las interpretaciones más completas y complejas que le he visto a este actor y que se traducen en uno de los golpes más importantes.
El resto del elenco, aunque tienen fuerzas y ganas de repartir, al final ven que la tunda ha sido suficiente y no les hace falta intervenir. El reparto de Resacón en Las Vegas, aunque ha recibido de lo lindo, tiene posibilidades, empezando por Bradley Cooper, interpretando a Phil, un maestro de escuela con un enfoque despreocupado de la vida. Sería la contrapartida del personaje de Slater en Very Bad Things, pero mucho menos psicópata, y que golpea con fuerza. Seguirían los golpes de Ed Helms como Stu, un dentista algo sumiso y atrapado en una relación controladora por parte de su pareja y que golpea con menos fuerza pero de manera acertada. Sería la contrapartida del personaje de Stern pero con menos sentimientos de culpa, en parte debido a la comparativa de los actos, y los golpes más fuertes, impresionantes y certeros de todo el asalto. Zach Galifianakis como Alan, como miembro del grupo socialmente torpe y que Galifianakis le imprime una personalidad única tan descomunal como la pronunciación de su apellido. Sería la contrapartida del personaje de Leland, pero mucho más pulido psicológicamente hablando. Galifianakis da los golpes más fuertes de todo el asalto. Aunque ambas cintas tienen un gran elenco en conjunto, el trabajo de Galifianakis y su interpretación de Alan suman muchos puntos dando la ventaja a Resacón en Las Vegas y una rotunda victoria en el asalto. Doug, quiero que sepas que soy una tumba. Pase lo que pase esta noche. Jamás de los jamases diré nada. Me da igual lo que pase. Como si nos cargamos a alguien. ¿Qué? Como lo oyes, es la ciudad del pecado. Seré la discreción en persona. Vale. Round 3. Fight! Stewart Copeland y Christoph Beck entran en el ring con alegría. Ambos compositores se saludan y se respetan. El asalto inicia y empiezan el baile. Copeland deja sus baquetas a un lado como miembro de la banda original de The Police e inicia los golpes con una partitura elegante y comedida, pero contundente y certera. Copeland aporta su estilo distintivo, utilizando percusión, ritmos inesperados y melodías que combinan elementos de rock y música orquestal. La banda sonora refleja el tono cambiante de la película, oscilando entre melodías alegres, música de tensión y temas oscuros. Esta variedad musical complementa el guión lleno de humor negro y giros dramáticos, ayudando a crear una atmósfera de inquietud y absurda de la cinta. En general, la banda sonora de Very Bad Things es una combinación de música original y canciones seleccionadas que se alinean con el tono provocador y caótico de la película, ayudando a establecer su identidad distintiva dentro del género de la comedia negra y golpea con insistencia. Los efectos sonoros no despuntan debido al género, pero su ejecución es correcta justo para golpear un par de veces. Beck ha recibido, enfadado y ensangrentado, se prepara para responder. Aunque la banda sonora se centra en canciones populares, la película también incluye música original compuesta por un compositor de cine conocido por su versatilidad en géneros como la comedia y el drama. Beck crea piezas instrumentales que apoyan la narrativa y capturan tanto el humor absurdo como la tensión de las escenas. La partitura de Beck es fundamental para capturar el tono único de la película. La mezcla de canciones populares y originales, junto con una cuidadosa selección musical que se alinea con la narrativa caótica y cómica, golpean de manera feroz a su oponente. Los efectos sonoros acompañan los últimos golpes del ataque por una correcta introducción de los mismos. Los jueces dan el asalto a Resacón en Las Vegas por una mezcla mejor batida de canciones populares, música original y efectos. Me parece que desde que empezaste con eso del crecimiento personal, de la autoafirmación y la asquerosa disfuncionalidad con ese maldito Tony, como se llame, de mierda, estás jodido de la cabeza. No te molestes, porque no sabes de qué estás hablando. ¿Te enteras? La fuerza personal no tiene nada que ver con esto. Sí, me ha ayudado a desbloquear mis energías y a ver con más claridad, pero darle el mérito de todo esto es un poco más de lo que se merece. ¿No creéis que deberíamos decir unas palabras ante los cuerpos? Round 4. Fight! El diseño de producción de Very Bad Things no solo establece el tono y la atmósfera de la película, sino que también es fundamental para su narrativa. Al utilizar espacios que cambian rápidamente de ambientes festivos a escenarios de horror, la película refleja cómo las circunstancias normales pueden volverse oscuras y peligrosas en un abrir y cerrar de ojos. Este contraste constante entre la apariencia y la realidad es central en la comedia negra de la película, que se basa en la yuxtaposición de elementos cotidianos con situaciones extremas y violentas y que golpea con mucha fuerza.
El diseño de producción de Very Bad Things es un componente clave que amplifica la tensión y el humor negro de la cinta, a través del uso de locaciones, espacios cerrados, iluminación dramática y detalles minuciosos de atrezo. La película logra crear una atmósfera única que subraya la decadencia moral y el caos que experimentan los personajes. El diseño de producción de Resacón en Las Vegas es integral para la narrativa, ya que refuerza el contraste entre la imagen que el público tiene de Las Vegas como un lugar de diversión ilimitada y la realidad caótica y fuera de control que enfrentan los personajes, a través de una combinación de locaciones reales, sets detallados y una cuidadosa selección de atrezo, vestuario e iluminación. El diseño de producción apoya tanto el desarrollo de la historia como su tono cómico que responde con unos golpes directos al estómago. Resacón en Las Vegas captura de manera efectiva el espíritu festivo y descontrolado de Las Vegas mientras utiliza una serie de detalles visuales y escenarios para enfatizar el humor y el caos de la narrativa, contribuyendo a que la película sea memorable y visualmente distintiva. Los jueces dan el asalto a Resacón en Las Vegas por decisión dividida. Oh, qué monada. ¿Cómo se llama? Ben. Carlos. ¿Carlos? Round 5. Fight! Peter Berg y Todd Phillips se acercan al ring con determinación y aplomo, se saludan educadamente y esperan la campana. En Very Bad Things, Peter Berg utiliza un estilo visual y narrativo que combina un humor oscuro con elementos de thriller, reflejando influencias muy marcadas de cineastas como los hermanos Coen y Quentin Tarantino. La película se caracteriza por su tono satírico, ritmo acelerado y escenas cargadas de violencia estilizada. La dirección de Berg es notable por su audacia y habilidad para mezclar humor negro, thriller tarantiniano y en el que su estilo marca las pautas para unos golpes bien dirigidos. Todd Phillips no se esperaba tal grado de violencia, pero se prepara para la respuesta. Phillips adopta un enfoque que combina un humor desenfrenado con elementos de misterio, utilizando un estilo de dirección dinámico con un ritmo rápido que se adapta bien al argumento de la película. Maneja con destreza el uso del montaje para ir revelando poco a poco lo que ocurrió durante la noche anterior, jugando con la narrativa no lineal, de vuelta aquí cierto tufo a Tarantino, y utilizando flashbacks para crear suspense y mantener al espectador enganchado. Habilidades que infligen un daño importante a su contrincante con golpes bajos. La dirección de Todd Phillips no solo definió el estilo de comedia de la película, sino que también influyó en la comedia cinematográfica de los años siguientes, fomentando un interés renovado en las películas de comedia para adultos con tonos atrevidos y situaciones exageradas. Phillips logra crear una comedia memorable y única al combinar un enfoque visual fresco, un humor audaz y un sentido del ritmo que mantiene al espectador entretenido y sorprendido en todo momento sin dar un minuto de respiro. Los jueces deliberan y aunque Berg tiene una calidad combativa suficiente, le dan la victoria a Phillips por decisión dividida. ¡No saldrá bien! ¡No puede salir bien! Ha salido bien, está saliendo bien. ¡Está hecho! ¡Digo que tienen! ¡Fibra óptica! ¡Tienen muestras de ADN! ¡Los científicos del FBI! ¡La jodida Internet, maldita sea! Dios mío. ¡Descubrirán esta mierda! ¡Lo descubren todas las malditas veces! Fight! La escena Hadouken de Very Bad Things tiene un surtido amplio de escenas memorables. Sin embargo, creo que la que más me convence sería la del momento justo donde todo se va al traste. La escena en la que la bailarina de striptease muere por accidente en medio de una locura llena de drogas, alcohol y desenfreno. Un giro de rumbo argumental tan bestia que incluso el espectador debe frotarse los ojos si no tiene ni idea de lo que está viendo. Y si me permitís alargar un poco más la escena, donde se manifiesta que esto va de humor negrísimo, cuando el personaje de Slater certifica que pueden haber, y de hecho habrá, más asesinatos sin sentido, dejando pasmado al más pintado. Esta combinación repentina de comedia ligera y violencia gráfica impacta al espectador, estableciendo el tono oscuro de la película y convirtiéndose en una escena memorable por su brutalidad inesperada. El choque entre lo absurdo y lo macabro es lo que hace que esta escena sea tan icónica y perturbadora al mismo tiempo. La he jodido. La hemos jodido. ¿Pero de qué estás hablando? La despedida, toda La escena Hadouken de Resacón en Las Vegas creo que me decido por la secuencia en la que los personajes principales descubren al tigre de Mike Tyson en el baño de su suite del hotel. Esta escena es emblemática por varios motivos: su mezcla de sorpresa, absurdo y humor visual, así como por el modo en que encapsula el tono caótico y descontrolado de toda la película. La revelación del tigre es inesperada y absurda, lo que provoca un choque cómico inmediato. La mezcla de terror y confusión en las caras de los personajes, junto con la reacción calmada de Alan primero e histérica después gritando ¡Phil, hay un tigre en el baño! ¿Qué está pasando? ¡Hay un gato de la jungla en el baño! Vale, ¡No vale, entres, vale. coño!
convierte a este momento en uno de los más memorables de la película, y para colmo, el descubrimiento de un bebé en la habitación, dando un toque de salvajismo y ternura al mismo tiempo a la escena que no tiene desperdicio. Aunque esta escena tiene una fuerza cómica y absurda descomunal, el hecho de que Very Bad Things nos escupa la cara con el cambio de registro, además en el momento más inesperado, la hacen merecedora del impacto como golpe Hadouken. Fight! ¿Quién debe recibir el golpe final? El género de comedia y en especial los subgéneros de comedia negra y comedia de exageración absurda tienen grandes referentes. Por un lado tenemos a Very Bad Things, donde una de las características más notables es su tono de comedia negra extremadamente oscura. La película no rehúye mostrar violencia gráfica ni situaciones moralmente cuestionables, sino que las presenta de manera absurda y exagerada, forzando al espectador a enfrentarse a su propio sentido del humor y su umbral de incomodidad. El film destaca por su enfoque radical y provocador del género de la comedia negra, su elenco de personajes moralmente ambiguos, su mezcla de humor y violencia extrema y su habilidad para confrontar al espectador con preguntas incómodas sobre la moralidad y la naturaleza humana. A pesar de lo sombrío de la trama, la cinta utiliza un estilo cómico para contar una historia sobre las consecuencias inesperadas y cada vez más ridículas de un evento trágico. Aunque no es una película fácil de ver o de disfrutar para todos, es precisamente esta cualidad transgresora y dual la que le ha hecho perdurar como una obra distintiva dentro de su género. Por otro lado, tenemos a Resacón en Las Vegas, que se ha convertido en una de las comedias más icónicas de los últimos años, destacando por su humor audaz, personajes memorables y una narrativa ingeniosa que se basa en una noche de descontrol total en Las Vegas. Sus situaciones extremas, la dinámica entre los personajes, especialmente a través de los diálogos rápidos y los intercambios verbales agudos que resaltan las diferencias en sus personalidades, son uno de los sellos cómicos de la cinta. Resacón en Las Vegas destaca por su originalidad, humor atrevido, personajes memorables y un uso efectivo de Las Vegas como escenario. La combinación de una narrativa creativa, dirección hábil y un elenco fuerte con gran química le ha convertido en una de las comedias más influyentes de su tiempo, dejando una huella duradera en la cultura popular. Ambas cintas parten de una misma casilla de salida, pero al poco bifurcan sus caminos, una hacia un humor negro con tintes dramáticamente absurdos, la otra hacia un camino aún más absurdo y exagerado de las delicias de los excesos de una despedida de soltero fuera de control. Los jueces deben decidir a quién dar el golpe final, y aunque tardan un poco en decidirse, dan la victoria a Resacón en Las Vegas por decisión unánime. Las Vegas siempre ha sido un escenario en el que Hollywood se ha sentido muy cómodo. Desde musicales hasta comedia de acción, pasando incluso por la ciencia ficción, la ciudad del pecado ha servido como lienzo en innumerables ocasiones. Las Vegas ocupa un lugar mágico y caótico en el mundo del cine. Sin embargo, la que creo que definió este escenario de caos y desenfreno, y que estoy seguro que influyó a los combatientes de hoy, es Miedo y Asco en Las Vegas. Dirigida por Terry Gilliam, el integrante escondido del mejor grupo de humor que ha parido este mundo desde los hermanos Marx, Monty Python, Miedo y Asco en Las Vegas es una comedia negra surrealista y psicodélica que sigue las aventuras de dos personajes, el periodista Raúl Duke, interpretado por Johnny Depp, y su abogado, el Dr. Gonzo, interpretado por Benicio del Toro, en un viaje lleno de drogas, alucinaciones y caos en Las Vegas. La cinta explora la cultura del exceso de los años 60 y principios de los 70, así como la contracultura y la decadencia del sueño americano. Es una película única que combina humor negro, crítica social y una experiencia visualmente intensa. A lo mejor voy un poco drogado, pero veo ciertos puntos en común aparte del escenario de Las Vegas. Si quitamos a Cameron Díaz como prueba fácil y evidente, Very Bad Things destila el toque sombrío de la ciudad del pecado que Gilliam ya apuntó maneras 6 meses antes de su estreno, sobre todo por el tono oscuro y depravado. Hay momentos en el film que estás esperando descubrir el cadáver en la habitación y ver aparecer en el plano a Christian Slater dando órdenes para ocultar el crimen. La parte influida de Resacón en Las Vegas creo que es más evidente aún, donde veo más síntomas de «me gusta, lo pondré en mi peli». Momentos como cuando Duke despierta en una habitación prácticamente destruida, lleno de objetos inconexos y en ubicaciones sin un ápice de sentido, donde el personaje
personaje de Johnny Depp hace uso de una grabadora para recordar lo que pudo suceder el día anterior y dar sentido a todo. Solo falta el tigre y el bebé para darse cuenta que la inspiración es más que evidente. ¿Quieres saber lo más surrealista de todo? Miedo y asco en Las Vegas está basada en la novela del periodista Hunter S. Thompson, que se basa a su vez en su viaje real a Las Vegas para cubrir el evento de la revista Sports Illustrated de las carreras de motos 1400. Lo que en un principio fue un encargo de 250 palabras para un título de fotografía para la susodicha revista, se convirtió en un artículo de ficción de la longitud de una novela para Rolling Stone. La mezcla altamente subjetiva de Thompson de hechos y ficción y que popularizó se conoció como periodismo gonzo. El hecho de asistir a una convención de drogas donde observan una presentación cómicamente fuera de lugar a cargo de un experto en drogas de la policía y saber que este capítulo en concreto pasó de verdad hace certificar el hecho que la realidad supera la ficción. Hoy tampoco os voy a pedir que os suscribáis ni le deis a me gusta porque me acabo de despertar en una habitación de hotel de Salou, que es lo más parecido que tengo de Las Vegas cerca de casa, y no encuentro a mi perra. Esto quizás lo haga en el próximo vídeo. Maya, Maya. Vemos las fotos juntos, ¿vale? Una vez. Y luego borramos las pruebas. Quiero saber por qué acabé en el hospital. ¿Está ahí? Sí, está ahí. Chicos, una vez. Trato hecho. Sí. Vale. ¡Oh, me cago en la leche! ¡No falla!